Muy buenas noches, estimada doctora. Le saluda la abogada Vilma Huartatanga, maestrante de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi proyecto de titulación se enfoca en el análisis y definición del concepto de consulta previa, libre e informada, un tema clave en el derecho constitucional y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. El objetivo general de este proyecto es analizar el concepto de consulta previa, libre e informada en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Y los objetivos específicos son los siguientes. Definir el concepto de consulta previa, libre e informada. Segundo, determinar la línea jurisprudencial en torno a la consulta previa conforme a la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Examinar las leyes y regulaciones nacionales e internacionales que rigen la consulta previa, libre e informada en concesiones mineras. En el desarrollo de mi proyecto utilizaré la siguiente metodología. Para este análisis se utilizará una metodología cualitativa basada en la interpretación jurídica y el estudio de jurisprudencia. También utilizaré el método hermenéutico, interpretación de normas, principios jurídicos sobre la consulta previa. Asimismo, utilizaré el método de interpretación constitucional, análisis de las sentencias conforme al artículo 427 de la Constitución ecuatoriana y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En cuanto a la investigación documental, realizaré estudio de leyes, sentencias y doctrina especializada. Este estudio busca demostrar que a pesar de los avances jurisprudenciales, siguen existiendo vulneraciones al derecho a la consulta previa en Ecuador. De la que me formulé la siguiente pregunta. ¿Qué es la consulta previa libre e informada? La consulta previa libre e informada es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la implementación de proyectos que afecten sus territorios y formas de vida. En cuanto a los principios esenciales, el término previa se debe realizar antes de tomar cualquier decisión estatal o empresarial. El término libre, sin coacción, manipulación ni condicionamientos. Y en cuanto a lo informada, con acceso a la información clara, detallada y veraz sobre los impactos del proyecto. Este derecho está respaldado por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen la obligación de los estados de garantizar consultas efectivas y participativas. No obstante, los fundamentos doctrinales sobre la consulta previa, entre estos, varios estudios han abordado la importancia de la consulta previa, como lo determina el doctor Carrión, que la consulta previa protege la integridad cultural, social, económica de los pueblos indígenas, permitiéndoles decidir sobre proyectos estatales en sus territorios. Como también no hablar del doctor Ramiro Ávila Santamaría, quien sostiene que la Constitución del 2008 armoniza mejor la consulta previa con el convenio 169 de la OIT, asegurando que sea obligatoria, oportuna y con compensaciones para daños culturales y ambientales. Así también, la doctora Naya afirma que la consulta previa es un pilar fundamental del convenio 169 de la OIT y que los estados deben garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas antes de aprobar proyectos que los afecten. Estos aportes refuerzan que la consulta previa no es opcional, sino un derecho exigible y vinculante. En cuanto a la jurisprudencia sobre la consulta previa y el caso Sarayaku, en la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un precedente clave. Uno de los más relevantes es el caso Sarayaku versus Ecuador, en el que se determinó que el Estado ecuatoriano violó los derechos de los pueblos Sarayaku al no realizar la consulta previa antes de permitir actividades extractivas en su territorio ancestral. En cuanto a las conclusiones del caso Sarayaku, el Estado ecuatoriano no garantizó una consulta adecuada, libre y informada. También se afectaron derechos culturales, ambientales y territoriales de la comunidad.
garantizando que la consulta previa no es un simple trámite, sino un proceso real de participación y decisión. La consulta previa libre e informada es un derecho esencial para la protección de los pueblos indígenas y su autodeterminación. La sentencia 273-19 JP/22 refuerza la obligación del Estado ecuatoriano de realizar consultas transparentes, participativas y con información veraz. Este derecho protege la autodeterminación de los pueblos y los derechos colectivos de las comunidades indígenas en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctora Diana, por sus enseñanzas para permitirme desarrollar este proyecto de titulación. Muy buenas noches.